vamos a continuar con lo que es la teoría atómica. Bien, la teoría atómica es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de la evolución, la teoría atómica habla de lo que es la evolución del átomo o el concepto de lo que habíamos hablado en un principio, cómo estaba formada la materia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era divisible y habíamos dicho que la cosa más chiquitita a la cual llegábamos era el átomo? Entonces, la historia de lo que es la teoría atómica en realidad es justamente eso, cómo se fue pensando, imaginando cuál es la parte más chiquitita de la materia o de una sustancia. Entonces, a partir de ese fundamento, de pensar en eso, en cómo es lo más chiquitito de la materia, hasta dónde llegó, se fue pensando en lo que es la teoría atómica, digamos. Porque ya en la época de los griegos ya sabían que existía algo muy chiquitito que identificaba la materia. Todavía no se llamaba átomo, pero era algo chiquitito, una partícula chiquitita, que era lo mínimo que podíamos llegar. Entonces, vamos a empezar con lo que es la teoría atómica y más que nada las leyes fundamentales o las leyes en las cuales se fundamenta la teoría atómica, que son algunas, hay muchas más leyes, pero estas son algunas y como las más importantes, digamos. Entonces, habíamos hablado que la teoría atómica explica entonces la naturaleza de la materia, lo que habíamos hablado, el origen de la materia, que era divisible, ¿no? Habíamos dicho que estaba formada por pequeñas partículas que le vamos a llamar átomos, pero en una primera instancia no se llamaban átomos. Bien, ¿cuáles son las leyes fundamentales? Las voy a ir leyendo porque no me acuerdo de los nombres de todos, pero es muy interesante y quiero que presten atención a las fechas. Las fechas son muy importantes. Tenemos la ley de conservación de la masa. Ley de conservación de la masa de Lomosov y de Lavoisier. No significa que trabajaron juntos. Lomosov es ruso. Él trabajó en su momento en Rusia. Con esto lo estudió. Ahora les voy a contar qué es esta ley. Y en paralelo, Lavoisier, unos años después, Lavoisier también lo estudió en Francia. Lavoisier es francés. Entonces, no había comunicación, no existía todos los medios de comunicación que hoy existen, entonces nunca se enteraron que estaban trabajando en lo mismo. Por eso es que la ley, como los dos llegaron a la misma conclusión, la ley tiene el nombre de los dos, pero no significa que trabajaron juntos, ¿sí? Sino que los dos llegaron a la misma conclusión y bueno, no se puede desmerecer ni a uno ni a otro, por más que el Lomosov en realidad lo halló mucho antes que Lavoisier, pero bueno, como digamos, no había forma de comunicarse unos con otros, lo que se logró es que se lleve el nombre de ambos. Ahora, esto sigue pasando en la actualidad. Hay muchos países que están desarrollando cosas, descubrimientos, que quizás en otro país también lo están haciendo y que nunca nos enteramos hasta que aparece una publicación. Pero ¿cómo? Yo hice lo mismo. Y bueno, ahí empiezan los problemas con el tema de las patentes y todo eso. Pero bueno, en ese momento no era tan complicado como ahora y había mucho menos medios de comunicación, digamos. Ahí había las cartas, las palomas, etc. Bien, entonces tenemos la ley de conservación de la masa y también vamos a ver la ley de conservación de elementos que proviene de la ley de conservación de masa, que ahora lo vamos a ver. Bueno, quería contarles que Lomosov a esto lo desarrolló en 1748, o sea, son 270 años más o menos, hace 270 años, o sea, hace un montón de años. Piensen en cuando, en 1810, cuando fue nuestra revolución, digamos, fue mucho antes de eso, o sea, hace muchísimo, o sea, ya se viene estudiando esto hace muchos años. Bien, Lomosov lo descubrió entonces en 1748, casi 300 años, y Lavoisier en 1785, o sea, hubo varios años ahí de diferencia, o sea, estamos hablando de casi 40 años de diferencia entre uno y otro,
Ahora 40 años parece mucho tiempo porque nos podemos comunicar rápido. Pero en ese momento, 40 años para comunicarse estaba bien, digamos. Entonces, por eso se considera la ley con el nombre de los dos. Después, bueno, la ley de conservación de los elementos que hablamos que proviene de la ley de conservación de masa. La ley de conservaciones, la ley de proporciones definidas o composición constante de Proust. Proust también es francés. Esa fue a fines de principios de 1800 también, 1800 y algo, entre 1799 y 1803. En esa época él realizó este descubrimiento y se formó la ley. No es que de un día para el otro uno descubre y dice, ay, descubrí esto y se hace la ley, sino que tiene que trabajar años y años para corroborar esa hipótesis que tiene, porque así funciona el método científico. Uno tiene una hipótesis, dice, bueno, esto puede ser de color, mis uñas pueden ser de color fucsia, perfecto. Bueno, vamos a comprobar realmente que esto es color fucsia. Y se empiezan a hacer varios experimentos y estudios y mediciones, etcétera, hasta que se llega finalmente a comprobar que realmente este color es fucsia. Entonces, una vez que se comprueba, esa hipótesis pasa a ser una ley, ¿sí? Ya es una ley. Cuando hablamos de ley es algo que está fundamentado, que está respaldado por toda una investigación, por un montón de mediciones, todo esto que yo les contaba. Entonces uno puede decir que es ley, ¿sí? Pero mientras tanto, si uno no hace todo ese trabajo, simplemente hablamos de hipótesis. Bueno, entonces estos son leyes, o sea que se trabajó bastante tiempo para llegar a esto. Después tenemos las leyes de proporciones equivalentes de Richter y esa también fue a fines de 1800, 1792 más o menos, que lo descubrió. Y las leyes de Gay-Lussac, que también es un francés, que trabajó mucho con lo que es sustancias gaseosas. Entonces las leyes de él están aplicadas a lo que es sustancias gaseosas y cuando veamos sustancias gaseosas vamos a ver todas las leyes que él hizo, ¿sí? Que él aplicó. Que todavía las seguimos usando, obviamente. O sea, piensen en la mente de estas personas, ¿no? Y eso que no tenían internet, no tenían Facebook, Instagram, nada, ni TikTok tenían. Así que, o sea que gente muy, muy inteligente. Bien, vamos a empezar con la ley de conservación de la masa de Lomonosov y de Lavoisier, en donde ellos dicen que, recuerden que yo les había dicho al principio que la materia, o sea, la masa de la materia, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Yo nunca puedo destruir ni crear materia. Entonces, desde ese punto de vista, ellos lo que dicen es cuando hay una reacción química, todas estas leyes están muy relacionadas con las reacciones químicas, ¿no? Entonces, cuando uno, siempre recuerden también otra cosa antes, el sistema, que mi sistema lo encierro en un globito y hablo de ese sistema, ¿sí? Si yo hablo de la atmósfera, bueno, es como que lo encierro en un globo imaginario y hablo de lo que está dentro de ese globo, que yo tomé como sistema, ¿no? Entonces, si yo hablo de esta habitación, la encierro en un globo y hablo de lo que ocurre dentro de esta habitación. Y este es mi sistema. Recuerden lo que era sistema. Entonces, suponiendo que tengo un sistema cerrado, totalmente cerrado, y empieza a ocurrir una reacción. Esa reacción que ocurre, por más que cambie la materia y pase a ser más materia, siempre tiene que mantenerse la misma masa. O sea, la masa tiene que ser siempre la misma. Y ustedes me pueden decir, profe, pero usted también dijo que yo podía transformar materia en energía, materia en más materia y energía. Bien, esa ley no se cumple totalmente y eso ocurre principalmente en las reacciones que tienen que ver con reacciones nucleares, digamos, con procesos nucleares. Eso es otro tipo de física y química que no lo vamos a estudiar nosotros. Pero esta ley para ese tipo de reacciones que tienen que ver con la física nuclear
con la física y la química nuclear, no se cumple porque no se mantiene constante la materia, porque parte de esa materia se transforma en energía. Entonces, nosotros lo vamos a ver para el tipo de materia que se transforma en otra materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una reacción de combustión, que es una de las reacciones más comunes, y la voy a hacer simple y sencilla, porque una combustión puede generar muchas cosas, pero la reacción de combustión simple, común, es esta. Tengo un combustible, que en este caso podemos decir que el combustible puede ser el metano, ¿sí? Entonces, tenemos metano más mi comburente, que es el oxígeno, ¿sí? Siempre, siempre, siempre las reacciones de combustión, donde yo tengo mi comburente y oxígeno, voy a tener agua más dióxido de carbono, ¿sí? Esto es una reacción de combustión. Combustión, ¿sí? Siempre la combustión me va a generar dióxido de carbono más agua, siempre que ocurra bien la combustión. ¿A qué me refiero con eso? Porque si la cocina o el calefactor o el calefón funciona mal y está quemando mal, me va a generar otras cosas, como por ejemplo monóxido de carbono u otros gases. Y ni hablar si esto no viene como sustancia pura, sino viene como mezcla, o como una solución, viene mezclado con otros gases. Obviamente acá voy a obtener otra cosa, ¿sí? Como resultado. Bien, después les voy a presentar qué es esto y qué es esto más adelante. Vamos a ver, estos son reactivos, estos son productos. Esto que yo estoy representando acá es una reacción química. Esto también tiene que ver con el idioma de la química, cómo yo represento una reacción. Una reacción la puedo representar de esta manera, ¿sí? Todo lo que ustedes ven físicamente cuando ustedes encienden la cocina para cocinar algo o la estufa, bueno, eso lo podemos traducir químicamente a esto, ¿sí? En el lenguaje químico. Entonces, tengo una reacción de combustión. Si yo esto lo pongo como si fuese una balancita, voy a dibujar una balanza, como si fuese una balancita, ¿sí? Acá yo voy a poner, esto es un plato de balanza, ¿sí? Acá yo voy a poner el metano y el oxígeno. Esto se va a combustionar, esto lo tengo tapado para que no salga nada para afuera, sino que quede todo dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces acá va a reaccionar el metano con el oxígeno, ¿sí? Y del otro lado voy a obtener el agua y el dióxido de carbono. Pero esta balancita, fíjense, siempre va a estar balanceada, o sea, siempre va a estar igual, como si fuese un sub y baja, va a estar siempre en lineal. ¿Qué pasa si esto fuese una reacción nuclear? Si esto fuese una reacción nuclear, acá voy a obtener masa y voy a obtener energía. Entonces, como mi masa, esta masa parte se va a transformar en masa y parte en energía, y la energía no tiene peso, no tiene masa, yo no voy a poder medir esa masa, porque no tiene, va a desaparecer, entonces esto se me va a quedar de esta manera. Voy a tener menos masa. Voy a tener menos masa que en el caso anterior, ¿sí? Va a estar desbalanceado. En cambio, cuando yo tengo una reacción común, una reacción química común que no está relacionada con lo nuclear, siempre la balancita va a estar equilibrada, ¿sí? Entonces, que esté equilibrada significa que siempre voy a tener la misma masa al inicio y al final de una reacción química. Esa es la ley de conservación de la masa. Ellos descubrieron eso, que no importa las reacciones que yo haga, los cambios que yo haga en la materia, la masa siempre se va a mantener. La de los elementos, la ley de conservación de los elementos, es igual, es exactamente lo mismo, porque fíjense, si yo empiezo a contar lo que tengo de este lado y lo que tengo de este lado, tiene que ser la misma cantidad, ¿sí? Primero tenemos que ver que esté balanceada. No está balanceada. Entonces agregamos un 2 acá. Esto también lo vamos a ver, lo que es el balance de masa. Entonces yo necesito tener, ¿qué significa acá? Que
Recuerden el numerito que yo les conté que siempre iba adelante también, un número grande. Este 2 me está diciendo que tengo 2 moléculas de oxígeno reaccionando con una molécula de metano, ¿sí? Entonces, estas 2 moléculas de oxígeno que reaccionan con una de metano me van a dar 2 moléculas de agua y una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Porque acá es como si yo tuviese un 1 que es como invisible, pero no es invisible, sino que simplemente no lo escribimos porque es 1. Entonces, si yo cuento la cantidad de átomos que tengo de este lado, tienen que ser la misma de este lado. Entonces empiezo a contar los carbonos. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo 1, un carbono. ¿Cuántos carbonos tengo de este lado? Tengo uno solito, entonces tengo un solo carbono. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? De la flechita. 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? Acá en la molécula de agua tengo 2. 2 que forman la molécula de agua. Pero acá me está diciendo que tengo 2 moléculas de agua. Entonces tengo 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Sí? Ahora vamos con el oxígeno. Y acá me quedé sin lugar. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2 por cada molécula de oxígeno, pero acá me está diciendo que tengo 2 moléculas de oxígeno también. Entonces tengo 2 moléculas de oxígeno por 2 átomos de oxígeno que forman la molécula. 2 por 2, tengo 4 oxígenos. ¿Y de este lado cuánto tengo? Tengo un átomo en la molécula de agua. Entonces tengo 2 por 1, 2. Y tengo 2 átomos en la molécula de dióxido de carbono. Entonces acá tengo 2 más los 2 de este lado son 4. Entonces tengo 4. Fíjense que tengo un carbono, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Se cumple la ley de conservación de los elementos. Tengo la misma cantidad de elementos de un lado que del otro lado. Eso es la ley de conservación de los elementos. De todas maneras, esto, lo que tiene que ver con el balanceo de ecuaciones, lo vamos a ver más adelante y vamos a tener presente esta ley, digamos, la ley de conservación de la masa.